Buena gente, ¿me escuchan? Hola. Buenas. 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 Qué casaca, ¿Cómo están? Eh, bueno, la idea de hoy es empezar un poquito con SQL, darles alguna introducción eh, del lenguaje, porque SQL es un lenguaje. Como habrán visto en el video ese que les compartí de esta persona, digamos, que explicaba un poco la diferencia entre lo que era eh, los lenguajes SQL, ¿sí? Y los lenguajes no SQL, ¿sí? En la mayoría de las empresas eh, es como un requerimiento básico y excluyente el tema de, para ser programador, eh, pide el lenguaje SQL. Y la verdad es que, a ver, eh, generalmente muchas empresas también, la gente de recursos humanos, cuando agarra y arma los perfiles y dice, a ver, bueno, necesitamos un desarrollador .NET, ¿sí? Un lenguaje, digamos, .NET, que es un lenguaje que está desarrollado por Microsoft. La sintaxis de C# es muy parecida a la de Java. Y dicen, bueno, para el perfil generalmente lo que suelen, eh, para un perfil, para armar, digamos, un perfil de un desarrollador .NET, obviamente necesitan tener experiencia en .NET, SQL Server, manejar SQL Server, por ahí le pueden llegar a pedir algún framework de base de datos. Eh, pero la verdad es que hoy en día un desarrollador web, ustedes van a ver cuando veamos programación web, cuando veamos desarrollo web, que en realidad el lenguaje SQL nosotros no lo vamos a tocar mucho, ¿sí? En realidad para hacer todas las consultas, ya ahora los frameworks tienen una herramienta que se llama ORM, que en realidad nos abstraemos de todo esto, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué es tan importante este lenguaje de base de datos? Bueno, justamente necesitan aprenderlo para ver cómo funciona la lógica, ¿sí? Dentro de una base de datos. Cómo se realizan por detrás estas consultas. Como yo les había nombrado, les había detallado un poco al principio cuando empezamos, eh, yo les había dicho que una vez que tengamos cargada una base de datos, lo que generalmente se hace, y obviamente tenemos un conjunto de datos, una colección de datos dentro de la base de datos, persistidos obviamente, es realizarle consultas, ¿sí? Esas diferentes consultas, que nosotros lo hacemos mediante este lenguaje SQL, la base de datos me va a devolver una respuesta, ¿sí? A ver, ¿cuál es la diferencia por ahí entre lo que tienen los diferentes motores? Después les voy a mostrar en realidad en lo que va en sintaxis, con lo que respecta en sintaxis, por ahí hay determinadas cosas que son muy específicas que por ahí ahora a esta altura no la vamos a ver. Pero en sí el lenguaje base, ¿sí? Lo pueden aplicar en cualquier motor, ¿está? Y eso vamos a ver un poquito ahora, vamos a dar una introducción,
¿sí? Yo acá encontré un intérprete online eh, para mostrarles algunos ejemplos. Después obviamente ya lo vamos a implementar en el SQL Server Management. Eh, Encontré acá algunas bases de datos de ejemplo, eh, pero bueno, le soy sincero, en realidad no las analicé mucho, no les tiré muchas consultas para ver si funcionan correctamente. Por eso no le quería tirar de una eso. Pero para la semana que viene sí ya vamos a tener algo más concreto. Ahora le voy a mostrar, digamos, cómo funciona un poquito algunas consultas básicas, ¿sí? Eh, pero sí, para darle una introducción a SQL es eso. Es un lenguaje, ¿sí? El cual manejan los motores de base de datos. Entonces ahora ya estamos en una etapa eh, culminante, digamos. ¿Por qué? Porque ya realizamos el modelo conceptual de mi base de datos, ya definí cuáles van a ser los atributos y de todas las entidades, que van a formar parte de mi modelo. Y a partir de ahí, bueno, el modelo lógico, ¿sí? El modelo físico ya, y vamos a ir a la implementación. ¿Sí? Esa implementación ya va a ir de la mano de un motor específico. Ese motor específico puede ir o no de la mano con una tecnología determinada, ¿sí? Porque hay lenguajes y hay frameworks que generalmente se llevan bien por ahí con una base de datos relacional, o otros con base de datos no relacionales. En el caso, por ejemplo, de Django, que es lo que vamos a utilizar nosotros para desarrollo web, eh, se lleva muy bien con base de datos relacionales, que es lo que estamos viendo, base de datos relacionales. Y la comunidad en sí, la comunidad que rodea un poco el desarrollo en Django, utiliza mucho Postgre. ¿Sí? Es una base de datos bastante sólida. Eh, yo desde el primer día la empecé a utilizar, después cuando necesité eh, una base de datos geoespacial, digamos, para el tema de guardar geolocalizaciones y geoposiciones de entidades, anda perfecto, ¿sí? Me anduvo muy bien. Eh, entonces, por ese lado, digamos, fíjense que Django funciona muy bien con lo que es, o tiene mucha sinergia con lo que es un motor de base de datos relacional en Postgre. Lo que no significa que no pueden usar, por ejemplo, un motor de base de datos MySQL, ¿sí? Lo pueden usar también. Eh, o SQLite, creo por defecto, permiso, voy a conectar, o SQLite que viene por defecto, digamos, pero bueno, SQLite eh, yo les recomiendo, digamos, para cuando vayan a hacer pruebas, ¿sí? Para cuando vayan a hacer una implementación, eh, SQLite es muy básico, ¿sí? SQLite podemos usar ahora para probar, para meter algunas consultas, para aprender, pero al momento de por ahí meterlo en un servidor, sí, SQLite, eh, les digo la verdad, nunca lo usé, nunca me animé a usarlo en producción porque justamente eh, siempre la recomendación fue usar PostgreSQL, eh, pero sí es un motor que sirve para hacer algunas cositas simples, ¿sí? Bien, dicho esto, entonces tenemos todo lo que es el modelo físico, ya con un motor de base de datos implementado. Eh, y en realidad, a ver, una base de datos por sí sola no tiene mucho sentido, siempre está conectado con algo.
¿sí? En realidad la base de datos me sirve para persistir, ¿sí? De alguna manera y mantener los datos guardados de manera, un mecanismo bastante robusto, sin datos duplicados, ¿sí? Una base de datos de calidad. Entonces, esa base de datos, ese motor de base de datos que me vaya a mantener los datos que yo necesito en mi modelo persistentes, va a ser una parte muy importante, ¿sí? De mi sistema, ¿sí? De mi sistema de información, que va a ser obviamente el módulo que me va a mantener todos los datos eh, persistentes. Y después está la parte eh, de la lógica, ¿sí? Toda la parte del modelo lógico, por ejemplo, puede ser una aplicación web, que es lo que vamos a hacer nosotros. Y esa aplicación web, obviamente, está basado en una tecnología web, en este caso va a ser Django, pero en este caso Django, bueno, en su momento lo vamos a ver, pero en este caso Django, cuando nosotros vayamos a realizar una consulta a la base de datos, no lo vamos a hacer por medio de SQL, ¿sí? Nosotros nos vamos a extraer del lenguaje SQL, lo vamos a hacer por medio de un lenguaje de consultas específico de Django. Pero ¿qué pasa? En realidad, por detrás sí está ocurriendo una consulta SQL, ¿sí? Y necesitamos nosotros aprender SQL justamente para saber qué es lo que pasa ahí atrás. En el caso de que nosotros necesitemos ir a la base de datos y correr algún proceso, ¿sí? Cargar la base de datos con determinados datos, eh, o hacer alguna consulta muy específica, sí nos va a servir aprender el lenguaje SQL, ¿sí? Entonces, de esa manera, un poco vamos a tener los dos mecanismos, ¿sí? Por un lado, el lenguaje consulta que va a estar basado en mi aplicación web y el lenguaje consulta que va a estar basado en SQL. Bien. Hasta el momento acá, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta específica de algún motor de base de datos? Eh, ¿Alguien que por ahí no entienda cómo venimos avanzando en el curso? Sí, para que se acuerden, habíamos arrancado, la idea es seguir todo el camino. Ahora ya estamos llegando eh, a una de las etapas, a una de las últimas etapas. Habíamos arrancado con el modelo conceptual, ¿sí? A partir de ahí empezamos, mejor dicho, primero arrancamos eh, desde la recolección de requerimientos, ¿sí? En la ingeniería de los requerimientos, entonces ahí recolectamos todos los datos que necesita el cliente, pasamos por el modelo conceptual, y habíamos hecho el DER, después pasamos por el modelo lógico, ¿sí? El MER, y ahora vamos por la implementación física ya en un motor de base específico, motor de base de datos específico. Acá, sí. No, ¿qué programa había que tener instalado para hoy? El que dice Developer Edition, ¿no? Del SQL. No, a ver, bueno, para la semana que viene recién vamos a ocupar eso. Eh, Ah, pero ok. vayan instalándolo. Este videito les muestra dónde tienen que descargar, acá donde dice instalar SQL Server en Windows. Le va a mostrar primero a instalar el manager, ¿sí? Y después a instalar el motor de base de datos que viene gratuito, digamos, porque SQL Server
Un poco la desventaja que tiene es que hay versiones que son pagas, ¿sí? No sé cómo estará ahora, pero la versión gratuita nos permite descargar y funciona muy bien, ¿sí? Bueno, con el manager nosotros podemos llegar a hacer diferentes consultas. Pero también así como manejamos, como yo les mostraba con Python, ahora, digamos, en esta etapa que por ahí yo no le quería dar la teoría completa, digamos, los apuntes sin por ahí eh, ejecutarlo en algún intérprete. Si hay intérprete online SQL, acá les muestra los diferentes motores. Tienen PostgreSQL, MySQL, SQLite, ¿sí? Acá en este caso, paso si quieren el link. Exacto, sí, .NET es un framework. El lenguaje en sí es C Sharp, que sería C. Sí, .NET, en realidad hacer una aplicación en .NET es bastante intuitivo, bastante fácil también. eh, para hacer una aplicación web, digamos, transaccional, ¿sí? ¿Cuál sería la diferencia entre NoSQL y SQL? Y bueno, justamente que las bases de datos no SQL no utilizan lenguaje SQL, utilizan otro tipo de lenguaje y no son relacionales. ¿Cuál sería la ventaja de usarlos a esos que no son relacionales? Y en realidad la principal ventaja es el rendimiento. ¿Por qué? La performance de una relacional baja bastante al momento de hacer consultas, porque justamente todo el encadenamiento que tiene que hacer entre las relaciones que hay dentro de las tablas, ¿sí? Si son muchas consultas en poco tiempo, ¿sí? Como si fuese el caudal, digamos, el caudal de consultas, baja mucho el rendimiento, ¿sí? Eh, por eso generalmente ahora para todo lo que sea Big Data y grandes transacciones de datos que se necesitan mucho caudal de datos, muchas consultas al mismo tiempo, generalmente se usan esas bases de datos, no SQL, que mejoran bastante el rendimiento. En el video que yo les había pasado les muestra algunas. La que yo usé es Mongo. Hice algunas cosas en Mongo. El lenguaje de Mongo es muy parecido a un lenguaje de programación común y corriente. A ver si más o menos maneja una lógica o un lenguaje de programación. eh, claro, es una de las más usadas. Es cuestión de aprender un poquito la sintaxis y meterle un poco de mano, ¿sí? Tiene su sintaxis también para consulta, igual que SQL. Pero bueno, ya si quieren implementar alguna base de datos, eh, bueno, sí, el Mongoose está bastante bueno.
Si ya quieren implementar algo, no sé, después vemos si nos queda tiempo, digamos, para ver algunos ejemplos de y diferenciar entre lo que es una SQL y una no SQL, pero tengan presente eso, digamos, que existen esos dos tipos, esas dos grandes clases, las relacionales y las no relacionales, eh, y bueno, obviamente dependiendo de lo que necesiten, van a utilizar una u otra. Pero sí yo creo que eh, por ahí en la curva de aprendizaje necesitan primero, ¿sí?, dominar bien y entender bien lo que es una base de datos relacional y después sí adentrarse en lo que es base de datos no relacionales. ¿Estabas por decir algo? No, sí estaba por decir que ya utilizar una relacional solamente para justamente para un caudal bajo de datos y la no SQL para más cosas. O sea, me serviría un poquito más la no SQL. No, porque, a ver, funcionan muy bien, ¿eh? Y son muy robustas, digamos, las relacionales. Y son fáciles de implementar también. Aparte, el lenguaje SQL te va a dar cuenta que es re fácil. Aparte, la conexión que tiene, te digo por mi experiencia, yo tampoco no te puedo decir que utilicé todos los motores de base de datos y de todos los tipos, no. Utilicé algunos cuantos, utilicé MySQL, eh, con determinado, bueno, utilicé eh, Postgre, SQL Server, y de las no relacionales utilicé MongoDB, tampoco es que utilicé mucho, ¿sí? Eh, Realmente para lo que yo necesité desarrollar aplicaciones web, eh, el motor de base de datos PostgreSQL me anduvo, pero perfecto, ya te digo, ya yo realmente no necesitaba grandes volúmenes de datos, ¿sí? No necesitaba grandes cantidades de transacciones por minuto, pero sí necesitaba algo que me solucione rápido la vida, digamos, y lograrlo rápido a producción, que se conecte rápido con la aplicación, que no tenga problemas, que no se rompa cada rato la conexión, eh, que funcione bien y que mantenga bien los datos. Y la verdad que las bases de datos relacional para eso son perfectas, ¿sí? Eh, por eso yo le digo, si necesitan utilizar minería de datos o grandes volúmenes de datos, o muchas transacciones por minuto, sí, les recomiendo que investiguen un poco lo que es MongoDB o algunas nuevas SQL. Pero si no, la base de datos relacionales van como piña, ¿eh? Es más, el mercado, ustedes siempre se tienen que regir por lo que usa el mercado. El mercado, la verdad es que siempre, por la robustez, siguen usando bases de datos relacionales. Y es así. Las empresas siguen pidiendo todavía bases de datos relacionales. Y por eso justamente se sigue dando en el informatorio SQL. Eh, y la verdad, al ser robustas, digamos, eh, son sólidas en el mercado también. Sí, mucha gente prefiere no jugársela, digamos, por otros motores de base de datos que por ahí no están parados bien en el mercado y son tecnologías un poco nuevas, un poco inestables y eh, por ahí no.
no quieren innovar ni no quieren jugársela, digamos, por cosas que por ahí no valen la pena. Lo mismo pasa, digamos, con los frameworks. Hay 7500 frameworks. Van a ver que Google saca 10 frameworks por año, uno es el que anda, uno es el que elige el mercado. Lo mismo pasa con Facebook. Saca React, funciona bien React. Ahora el mercado pide mucho React. React Native también. React Native ahora empieza a tener problemas con el tema de algunas aplicaciones eh, en iOS, porque en iOS anda bastante mal, en Android anda bien, y bueno, y ahí la llevan. Eh, Entonces, también casarse con una tecnología en particular, olvídense, eso no van a poder hacer. Es que React Native, a ver, está bueno, pero capaz el año que viene o dentro de 2 años muere, ¿sí? Estaba mirando Flutter también, que es una nueva solución de Google, un nuevo framework. Y todos le tiran flor y que va a ser impresionante, que lo va a matar a React, pero bueno, todavía no pasa nada, están ahí, digamos, con la tecnología. Va a ser así, lamentablemente va a ser así. Bien. Y siempre suele pasar que uno se mata aprendiendo un framework y capaz al año siguiente ya se deja usar. Así pasa con un montón de frameworks. Bueno, acá tienen todo el tema de la instalación. Creando nuestra primera base de datos en SQL Server. Eso lo vamos a tratar de hacer para la clase que viene. Hoy vamos a ver un poco esto, ¿sí? La introducción a SQL. Y bueno, algunas consultitas por ahí podemos hacer para mostrarles cómo funciona la lógica de SQL. Bueno, en esta parte tienen la introducción, que es el lenguaje de SQL. Lenguaje de consultas estructurado. En la traducción, Query Language. Y justamente eso es lo que hace, ¿sí? Es un lenguaje para formular consultas. Entonces, cuando ustedes escuchen, vamos a ver cómo está la query, o a ver cómo está la sintaxis de tu query, eh, o cuál es la query que tenemos que hacer, consulta, ¿sí? Es una consulta que se le hace a la base de datos y esa base de datos nos va a responder, ¿sí? Si está correctamente, es como si fuese que van a ejecutar un programa. Si está correctamente la consulta, la base de datos le devuelve el resultado. Caso contrario, le va a decir que hubo un error en alguna parte. Hay diferentes tipos de errores. Los más comunes son errores de sintaxis, por ahí algún campo que no existe. Son errores muy parecidos a lo que manejamos con Python. Eh, bueno, el lenguaje estándar de comunicación con base de datos es lo que dice ahí. Un lenguaje normalizado, sí, eso es lo bueno que yo les nombraba hoy, y que permite trabajar con cualquier tipo de motor, ¿sí? De base de datos, SQL Server, MySQL. Cada uno tiene cositas específicas, pero al nivel que nosotros vamos a estar dando ahora, todavía no, ¿sí? Justamente lo que dice ahí, el hecho de que sea estándar no quiere decir que sea idéntico para cada motor de base de datos, ¿sí? No va a ser idéntico para determinados procesos o consultas.
Pero sí para hacer un select, un create, un insert, un update, nos va a servir perfectamente para cualquier base de datos, ¿sí? En efecto, dice determinadas bases de datos implementan funciones específicas que no tienen necesariamente que funcionar en otras. ¿Sí? Por ejemplo, PostGIS, que está basado en PostgreSQL, ¿sí? Es un motor de base de datos que se encarga de hacer consultas geoespaciales, ¿sí? O sea, tiene una determinada implementación para datos geoespaciales que otras bases de datos, otros motores no lo tienen, ¿sí? Y así con varias cosas, después vamos a ver algunas diferencias, digamos, eh, pero ya es un poco más avanzado. Eh, y bueno, esto es un poco lo que yo le decía, ¿sí? El lenguaje presenta una potencia y una versatilidad notable que contrasta, ¿sí? Por otra, la accesibilidad al aprendizaje, ¿sí? Entonces, para aprender nosotros necesitaríamos primero dominar bien el lenguaje SQL. Y así como nosotros definíamos cuáles, en nuestro modelo lógico definíamos cuáles eran los atributos y de qué tipos iban a ser, ¿sí? Y de qué longitud van a tener, acá nosotros tenemos los diferentes tipos de datos, los más comunes, que se utilizan en una base de datos, ¿sí? Dice, como verán, ¿sí? La base de datos está compuesta de tablas, en donde se almacenan registros catalogados en funciones de distintos campos. Y todas las características, los atributos. Vendrían a ser los campos que componen las tablas. Y la naturaleza de los valores, justamente, son los tipos que introducimos en cada uno de los campos. Y obviamente, todos los tipos de consulta que vayamos a hacer, hay determinadas consultas, después vamos a ver que se realizan con tipos de datos que son numéricos, por ejemplo. ¿Sí? Hay consultas específicas para, supónganse, acumular también. Solo le podemos pedir a la base de datos que nos traiga el total de todas las facturas de un determinado mes específico. ¿Sí? Entonces, para eso necesitamos un tipo de dato específico, ¿sí? Que sea en el cual se puedan realizar operaciones aritméticas. Lo mismo con operaciones lógicas, ¿sí? Para valores booleanos, y así con los diferentes tipos. Y eso ya más o menos ya habíamos visto un poco cuando vimos los tipos de datos en el lenguaje de programación, ¿sí? Para determinados tipos, determinadas operaciones. Entonces, siempre para cada valor que vayamos a especificar en los campos, tienen que tener un tipo asignado, ¿sí? Acá sí, a diferencia de Python, que por ejemplo nosotros declaramos una determinada variable y no le asignamos un tipo específico, sí lo vamos a tener que hacer en una base de datos. Y todos los campos que nosotros vayamos a definir, va a tener que ser con un tipo específico, con un tipo de dato específico y una longitud. ¿Está? Bueno, ¿cuál es la ventaja? Facilitar la búsqueda posterior y por otro, optimizar los recursos de memoria, ¿sí? O sea, disculpa, o sea, no te, no te pone por defecto el tipo, sí o sí tienes que colocarlo, y la cantidad de caracteres también. Claro, algunos motores igual, sí, por ahí tienen valores por defecto, pero siempre conviene definirlo, ¿sí? Eh, para que sea más, ¿cómo te diría?
Justamente para facilitar, justamente lo que dice ahí, optimizar los recursos de memoria. ¿Sí? Consistente. Claro, también a nosotros delimitar cuál es la longitud, nosotros nos vamos a permitir que nos carguen la base de datos con una barbaridad de datos, digamos. Definimos un nombre que sea máximo, que solamente se persista un nombre de máximo 30 caracteres, porque obviamente un nombre no supera eso. Me va a permitir que yo no le permita a un usuario introducir un nombre o un dato de 500 caracteres. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, yo ahí permito que no me llenen de basura la base de datos y que se logre optimizar la memoria. Con base de datos introduce tipo de datos de valor. Sí. ¿Alguien está por hablar? No, no, estaba diciendo, entendí. Ah, vale. Perfecto. Cada base de datos introduce tipos de valores de campo que no necesariamente están presentes en otras. ¿Sí? Siempre tienen su diferencia. Sin embargo, dice, existen un conjunto de tipos que están representados en la totalidad de las bases, los comunes, los estándares. ¿Sí? Y acá les muestra algunos de los estándares, ¿sí? Los numéricos. Acá tienen los enteros, decimales, los reales, valores con coma, los booleanos, verdadero o falso, las fechas, los dates, ¿sí? Que son datos muy comunes. Memos son campos alfanuméricos de longitud ilimitada, dice. Presentan el inconveniente que no pueden ser indexados. ¿Sí? Y acá hay una aclaración, dice, veremos más adelante lo que esto quiere decir. Autoincrementables, ¿sí? Lo bueno de los motores de base de datos es que tienen este tipo de campos autoincrementables. ¿Sí? Es un tipo de configuración que yo le puedo dar a un campo. Si, por ejemplo, cada vez que se crea un registro, ¿sí? Yo lo incremento en una unidad. ¿Sí? Es como si fuese un contador, nada más que para un campo específico. Vieron que nosotros siempre definíamos un ID, ¿sí? Un identificador unívoco para cada entidad. Bueno, este tipo de comportamiento en los campos que se definen como autoincrementales, generalmente se usa eso. ¿Sí? Porque obviamente nosotros no le vamos a pedir a un usuario que defina un ID, ¿sí? Que defina un campo ID, que cargue un campo ID para una determinada entidad. Y cuando ustedes se van a registrar, por ejemplo, en, no sé, una plataforma, nunca les va a pedir ingreses o ID. ¿Está? Generalmente les piden nombre de usuario y contraseña, que por ahí el nombre de usuario suele ser clave primaria, única, pero siempre les digo que siempre les conviene utilizar un ID que sea de tipo autoincremental. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Cada vez que se vaya a crear un registro, se autoincrementa en uno. Se incrementa en uno y se lo asigna como ID. Justamente lo que aclara acá. Son campos numéricos enteros que incrementan en una unidad su valor para cada registro incorporado. Entonces, cargamos un producto y lo definimos al ID como autoincremental. Entonces la base de datos automáticamente autoincrementa en uno. Entonces supónganse que yo tengo 10 productos cargados. ¿Sí? El patrón del comportamiento del campo incremental va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. ¿Sí? Cargo otro producto, pum, autoincrementa en 1, 11, le asigna 11. ¿Sí? Entonces, de esa manera, se aseguran de que el ID sea único y que se vaya autoincrementando e ir eficientizando lo que es
eh, el campo ID. ¿Está? Disculpa, Sí. el otro día estaba viendo cierto programa, noté eso del ID, pero no era numérico, sino que era conjunto alfanumérico, eran números y letras. ¿Puede ser que también lo haga así? Pero no creo que sea autoincremental. Puede ser, eh, a ver, en realidad no sé qué tipo de implementación puede llegar a ser. Puede ser una clave compuesta, ¿sí? Pero generalmente el autoincremental es numérico, porque funciona como un contador, ¿sí? Eh, Justamente lo que dice acá, su valor por cada registro se incrementa en una unidad, ¿sí? Eh, la verdad que me planteaste la duda, pero vos estuviste viendo campos ID que son autoincrementales y que son alfanuméricos. No. Yo estaba mirando una página de un juego en el cual descubrí que mi cuenta tiene un ID secreto que son letras y Ajá. números. Ah, bueno, eso puede ser un token que te asigna, eh, pero bueno, eso ya es cuestión de seguridad, no les quiero meter mucho ahí con ese tema, pero puede ser, ¿eh? Puede ser que es bastante largo, ¿no? Sí, más o menos, debe tener 9 caracteres. Ah, no, entonces no es un token. Circular. Sí, pueden ser determinadas claves de seguridad que te asigna para tu sesión. Entonces, cuando termina tu sesión, esa clave se autodestruye, por decirte. No, Eh, porque yo descubrí, o sea, lo que yo descubrí con sí. ese número era que yo podía hacer cosas en mi cuenta teniendo ese número sin estar logueado. Ah, ahí va. Sí, entonces puede ser que sea eh, una asignación también, pero determinada implementación random, sí, una clave token te puede llegar a asignar para tu usuario. Pero no creo, no tiene un comportamiento incremental, digamos. Sí puede ser que tenga una asignación random, eh, pero eso, digamos. Eh, bueno, los tipos de datos SQL se clasifican en 13 tipos de datos primarios y de varios sinónimos, dice, válidos reconocidos por dicho tipo de datos. Los tipos de datos primarios son, y acá tienen, binario, ¿sí? Es un solo byte. En realidad byte, bueno, usted no va al caso, digamos. Eh, Acá tiene la descripción de cada uno para consultar sobre la tabla adjunta de productos de base de datos que define un tipo de dato binario. El bit, también un byte, generalmente se usa para valores, si no, true false, valores booleanos de dos valores posibles. Eh, el byte, ¿sí? Una palabra, un valor entre 0 y 255. Y justamente el byte está compuesto de 8 bits. ¿Sí? Por eso va de 0 a 55, eso bueno, igual nos sirve que le explique ahora. El counter, ¿sí? Son 4 bytes, eh, o sea, bytes, un conjunto de 8 bits, ¿sí? 8 ceros y unos. Eso sería un byte, que es la unidad mínima de memoria. Después, obviamente, eh, tienen diferentes unidades. Acá tienen el counter que tiene 4 bytes, y el currency que tiene 8 bytes, el daytime 8 bytes y el single 8 bytes. Básicamente es qué lugar ocupan en memoria, ¿sí? Eso obviamente lo van a tener en cuenta para no desperdiciar también. eh, y tratar de ser lo más óptimo posible. Eh, bueno, acá un poco les dice cuáles son los rangos, muy parecido. Bueno, no sé si vimos los rangos nosotros de valores
que se suelen definir en Python, pero justamente como son 8 bytes, tienen un rango específico, ¿sí? Y acá le dice de este número hasta este, ¿sí? Entre menos sería acá. El datetime, que es para fechas, un valor de fechas entre los años 100 y 9999. El single, ¿sí? Tamaño de 4 bytes. Valor en punto flotante, dice de precisión simple, con un rango de entre, y acá les muestra cuál es el rango, ¿sí? Para valores negativos también tiene un rango específico. Y estos van a ser un poco los tipos de datos que vamos a usar, ¿sí? Una vez que más o menos sepamos los tipos de datos a usar, bueno, acá podemos usar el char. Falta el char. Creo que sí. ¿Lo pusieron? A ver. Bueno, a ver. En resumen, cada campo que vayamos a definir lo vamos a definir con un tipo de dato. Ahora le voy a mostrar, por ejemplo, cómo definir alguna fecha, algunos alfanuméricos. Y hasta ahí, digamos. Entonces tienen que tener en cuenta que mirando el modelo lógico que teníamos, ¿sí? El modelo de tablas, ¿está? Nosotros ahí podemos tener el campo, el nombre del campo, ¿sí? El tipo y la longitud. ¿Está? Entonces con esos tres tipos de datos nosotros ya podemos crear un campo, ¿sí? Con el tipo, con el nombre del tipo y la longitud. Ahora vamos a ver cómo se hace eso. Pero primero tenemos que ver algunas consultas específicas, ¿sí? Algunas transacciones que son las más comunes que se suelen realizar. Y que ya empezamos a ver un poco de lo que es la sintaxis de SQL, ¿sí? Justamente la sentencia de SQL, sintácticamente, están ahí escritas en la tabla. Las básicas, para manipular datos tenemos el select, ¿sí? Para recuperar datos de la base de datos. Entonces, cada vez que ustedes quieran realizar una consulta o una query para pedirle algo, para consultarle algo específico, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero que la base de datos me devuelva todas las ventas que yo realicé durante la cuarentena, que sería entre el 13 de marzo hasta el 24 de julio, ¿sí? Entonces, yo puedo hacer una consulta mediante un select, ¿sí? Que es el que recupera los datos, digamos, de una determinada consulta, y la base de datos me devuelve todos los resultados, ¿sí? Entonces, esa palabrita select, estas cuatro palabritas que tienen ahí, select, insert, delete y update, son las que van a ir en el encabezado, ¿sí? En el encabezado de mi consulta. Entonces, al tener un select, al especificar un select, ustedes saben que lo que quieren hacer es recuperar o seleccionar un conjunto específico dentro de todos los datos, ¿sí? Como les decía hoy, uno de los ejemplos. Otro ejemplo, a ver, yo quiero eh, de la tabla clientes, seleccioname todos los nombres de la tabla clientes. Lo estoy leyendo así de manera coloquial, ¿no? Donde, a ver,
los plazos fijos que tengan en su cartera superen el $1.000.000. ¿Sí? Eso vendría a ser un ejemplo de consulta. Entonces ahí la base de datos me va a devolver toda la lista de los nombres de los clientes que tienen plazos fijos en su cartera con que superen el $1.000.000. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos el select? Ahora vamos a ver igual algunas consultitas. El insert añade nuevas filas de datos a la base de datos. Entonces, si ustedes quieren insertar un registro nuevo, ¿sí? Entra un cliente nuevo al banco y queremos agregarlo, queremos registrarlo en la aplicación, se realiza un insert, ¿sí? El insert, obviamente, una vez que tengamos la cabecera insert, después tenemos que especificar todos los datos con sus valores específicos, ¿sí? Todos los campos, perdón, con los valores especificados para insertar, ¿sí? El delete, Y te perdón, no iba a te escuché. preguntar, Blas, Sí, eh, sí. te iba a preguntar si esos campos están predefinidos de alguna forma o lo podemos ver para completarlo. No, a ver, primero que nada, cuando vos creás la tabla, y cuando está creada la tabla en base, obviamente, a tu modelo, ¿sí? Con esta sentencia que dice create table, vos creás la tabla y ahí le pones todos los campos con el tipo y la longitud, ¿sí? Es como crear una clase, por decirlo así, hablando en paradigma de objeto. Claro, tiene esa similitud. Tiene esa similitud. Y el insert vendría a ser como crear una instancia. ¿Entiendes? Ya de una tabla general, digamos. Claro, ustedes tienen creada la tabla, es como si fuese que tienen creada la clase, ¿sí? Ahora en su base de datos ya está la tabla ahí existente. ¿Está? Ahora, Sí, a partir de la creación de una tabla, que vendría a ser, a ver, si se quiere, para empezar obviamente a hacer consulta, a insertar registros, a borrar o a modificar, sí o sí necesitamos una tabla por lo menos, ¿sí? Después obviamente, claro. necesitamos eh, hacer estas consultas, ¿sí? En base a las tablas que tenemos. Entonces, todas estas consultas que tiene acá van a ser en base a las tablas que existen dentro de la base de datos. Sí, entonces el Ok. insert, el select que vayan a hacer, va a ser un select sobre una tabla, ¿sí? Que exista. El insert también. El insert es como crear una instancia basada en una clase, ¿sí? El insert va a agregar un registro con sus valores, por ejemplo, nombre, Juan, apellido, Pérez, ¿sí? Y esa consulta es lo que va a añadir una fila, dice ahí, y un registro. El delete borra ese registro, ¿sí? Si yo quiero borrar un cliente de la base de datos, lo hago con la sentencia delete. Y el update es para modificar algunos datos y determinados datos de ese registro. Yo lo puedo hacer con el update. Ya relacionado con tablas, ¿sí? Porque estos son consultas. Y acá tenemos todo lo que sea crear una tabla, ¿sí? Añadir una nueva tabla a la base de datos
Con esa sintaxis, obviamente voy a tener que decir cuáles son los datos, los campos que tiene la base de datos, la tabla, perdón, con el tipo y la longitud, ¿sí? El drop table para eliminar una tabla, el alter table para modificar una tabla, el create view si se añade una nueva vista a la base de datos, el drop view suprime la vista, el create index construye un índice para una columna y el drop index suprime el índice para una columna, ¿sí? Son todas consultitas que vamos a ir para que funcionen. Vamos a ver un ejemplo de cada una. Los DSL control de acceso, ¿sí? El grant, esto ya, vamos a ver qué ejemplo podemos llegar a dar de esto. Concede privilegio de acceso a usuarios, ¿sí? En realidad es más cuestiones de seguridad. El revoke para determinado usuario, pero bueno, eso lo vamos a tener que ver con el management. Suprime los privilegios de acceso a usuario, eso va a ser para cuando tengamos varios usuarios en la sesión. El commit finaliza la transacción actual y el rollback ahora te dice la transacción actual. Y acá vemos un poco cómo se forma, ¿sí? Cómo se forma sintácticamente una consulta. Y van a ver que a partir de un poco de práctica, hacer consultas simples es una pavada, digamos. No a lo que voy es que no se necesita pensar mucho. Simplemente se necesita conocer un poco el lenguaje, cuáles son las tablas, cuáles son los campos que tiene, ¿sí? Y cómo, un poco cómo funciona eso, ¿sí? No hay mucha vuelta, no hay mucha complicación. Como yo les decía, fíjense que acá ustedes tienen los 4 verbos, los que vamos a utilizar para las 4 transacciones principales. Tenemos el select, el insert, el update y el create. ¿Sí? A continuación dice, entonces siempre, fíjense acá en el ejemplo, siempre se empieza con una de esas 4 palabras. ¿Sí? Entonces el intérprete que vaya a ejecutar la consulta, al ver alguna de estas 4 palabras, va a ejecutar una sentencia diferente. ¿Sí? A continuación le sigue una o más cláusulas que nos dicen los datos con los que vamos a operar. ¿Sí? El from y el where. Y son como las palabras claves. ¿Sí? Las palabras reservadas, mejor dicho. Entonces el select, fíjense lo que están acá en negrita, tienen select, from, where. ¿Sí? Entonces ese sería como un esqueleto de una consulta select. ¿Está? Puede ser que no haya un where, ¿sí? Puede ser que no haya nada. Puede ser que quieran seleccionar todos los campos de una determinada tabla. Pero en sí, la base de la consulta es el select con los campos, ¿sí? Tienen que especificar acá dentro de, entre el select y el from, vieron que es como un rompecabezas esto. Entre la palabra select y la palabra from van todos los campos que quieren ustedes en la consulta. ¿Sí? Entonces, una vez que especifican los campos que quieren que les armen la consulta, después del from, seguido del from, va el nombre de la tabla. ¿Sí? Acá está bien explicado. Entonces, de vuelta, la primera palabra va a definir cuál es la consulta que vayan a hacer. ¿Sí? Está dentro de estas 4. En el caso particular del select, ¿sí? Que es la más común,
entre el select y el from van todas las columnas, todos los nombres de los campos que quieran ustedes estructurar dentro de la consulta. Después del from, de la palabra reservada from, que es la cláusula, va a ir la tabla, ¿sí? Entonces lo que están diciendo ustedes es, a la base de datos le están diciendo, seleccioname el curso, el nombre y la nota, o sea, mostrame el curso y nombre y la nota de todos los alumnos, ¿sí? De todos los que están en la tabla alumnos, de todos los registros de la tabla alumnos, digamos. Supónganse que yo tengo un aula de 100 alumnos, y entonces tráeme todos los alumnos, especificame el curso, el nombre, la nota, de todos los alumnos que yo tengo en mi base de datos, donde la asignatura, si esto también es un campo, sea igual a PLE. ¿Sí? O por ejemplo, donde, no sé, la nota sea menor a 6. ¿Sí? Entonces ahí sería una consulta donde me va a devolver todos los alumnos desaprobados. ¿Sí? Blas, Sí, vendría a ser como una condición, esa es la condición que tienen que cumplir los que te traiga. claro, ¿Tiene la claro. estructura de condición igual, menor, mayor y todo eso? Sí, 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 Ah, bueno. exactamente. Entonces, esto es una estructura básica, ¿sí? De, de una consulta select, ¿sí? Después vamos a ver, va a haber muchas implementaciones más, pero yo creo que vamos a tener que ver un poco también lo que es la teoría de conjuntos, para un poco entender cómo funcionan las diferentes consultas. Pero esto es lo básico, ¿sí? Lo básico dentro de un select, que un poco ustedes intuitivamente lo van a saber entender porque ya vimos cómo funcionan las consultas, los operadores lógicos. Y en realidad acá lo único que hace es, dentro de todo el conjunto de alumnos, supónganse que yo tenga 100 alumnos. Dentro de los 100 alumnos yo tengo 30 que desaprobaron, que tienen una nota, un promedio, supónganse, menor a 6. ¿Sí? Entonces, la forma de la consulta es mostrarme, por ejemplo, el nombre y el apellido de todos los alumnos que tengan un promedio menor a 6. Entonces la base de datos me va a armar, ¿no es cierto?, la tabla con todas las filas, especificando el nombre y el apellido de todos los alumnos que tengan la nota menor a 6. Eh, a ver. A ver, no sé qué acá en demo, name. Acá tienen, fíjense, todas tienen todas las filas, ¿sí? Todos los registros están cargados acá. Acá me lo está mostrando. Y esta es la consulta. Bueno, primero vamos a hacer un create. ¿Qué podemos hacer ahora? Acá esta base de datos ya tiene un... A ver acá. Ya tiene una tabla, ¿sí?, que se llama demo. Tabla dice demo. Y me muestra las columnas que tiene, ¿sí? El ID, que es la clave, fíjense que se nota que es una clave autoincremental. Como les decía hoy, va incrementando en 1, ¿sí? Tiene 20 registros. Y el ID
se va creando de 1 en 20. Ahora vamos a tirarle un insert a ver cómo funciona. Pero bueno, el primer paso yo creo que para la creación de una base de datos, si es que, obviamente, si encontramos una base de datos de ejemplo, que sería lo ideal, eh, que ya tiene todas las tablas cargadas y de última lo único que tenemos que hacer es crear las consultas. Lo otro es crear tablas a mano, ¿sí? Entonces, crear las tablas a mano significa tener que usar la sentencia create. Entonces, para usar la sentencia create, ¿Se escribe con mayúsculas siempre? sí, sí. En realidad yo acá, fíjense que la estoy, a ver, no. Ay. Fíjense que yo la puse en minúscula, igual me la cambió a mayúscula, ¿sí? En realidad depende también del manager que esté usando, porque por ahí eh, te lo puede interpretar con minúscula también o no, ¿sí? Perfecto. Entonces, create table, y bueno, lo seguido, fíjense, a ver, acá está, ¿sí? Acá está la sintaxis, fíjense cómo tienen que colocar, create table, el nombre de la tabla, acá supónganse que le ponemos eh, cliente, ¿sí? Eh, y después lo que queda es especificar los campos. Los campos van con... Esperen, voy a cambiar el lenguaje. Eh, y ahí tienen el nombre del campo y el tipo, le pueden especificar una longitud, ¿sí? Acá en este caso supónganse que lo ponemos, le ponemos nombre, char, 50 le ponemos. A ver, apellido, char, 50. Eh, Vamos a ponerle... Uy, ¿qué más? Fecha, nacimiento, date, Disculpa, son todos paréntesis, no hay ni una llave, ¿no? no, no hay ni una llave, son todos paréntesis. Y se abre y se cierra como en JavaScript. Claro, dentro de los paréntesis, acá, son como los parámetros, digamos. Dentro de los paréntesis En vez van de, todos los... ident- ¿Qué está por decir? en vez de identarlo, está dentro del paréntesis general ese y luego cada uno tiene su... Claro, no, acá olvídense de ¿Qué la sería ese intento? indentación. No pasa nada con indentación. En realidad yo acá apreté el enter y me salió así nomás. Pero hay lenguaje que eh, es indistinto del tema de la indentación. Acá no hay un estándar para indentación. Eh, sí, lo que tienen que hacer es el nombre del campo, el tipo con una longitud y y la longitud entre paréntesis, ¿sí? Voy a ver en el caso de SQLite cómo es. A ver, voy a buscar. eh,
¿Y el date es fecha? ¿Es una palabra reservada? A ver, creo que acepta datetime también. Datetime. Está date, está datetime. Depende de la base de datos por ahí, del motor, por ahí tiene algunas funcionalidades. En este caso, datetime es un formato fecha y hora. Por ahí lo que les permite también es definir un... ¿Perdón? No nos va a servir en este caso si vos estás buscando fecha de nacimiento, para que vamos a poner fecha y hora. Bueno, en este caso sí le dejamos date nomás, tenés razón. Eh, a ver, bueno, les permite también cargar valores por default. A ver si la sintaxis me acepta default. Eh, acá le pueden poner, Da foul pusiste. sí, por eso no me está, no me peló, ahí está. Bueno, acá le ponen, ¿sí? Si quieren especificar algún valor por default. ¿Qué más? Ah, quería buscar el tema de autoincremental. S, SQLite, auto